La Corte, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, tiene jurisdicción para conocer y dar opiniones consultivas sobre cualquier cuestión o pregunta de derecho internacional. En este sentido, la interpretación la interpretación y alcance de la Corte como tribunal internacional es muchísimo más amplio. Ahora bien, ¿cuáles fueron las preguntas planteadas a la Corte Internacional de Justicia? La primera es, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los estados y de las generaciones presentes y futuras? De esta primera pregunta podemos observar dos elementos adicionales a los analizados ayer. El primero, que se habla de los efectos de gases de efecto invernadero, no solamente en el medio marino, sino en el medio ambiente en general. Y en segundo lugar, que se abordan las consecuencias que tienen o los efectos que tienen en las generaciones presentes y futuras. La segunda pregunta lee, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente con respecto a los pequeños estados insulares y los pueblos y las personas, las generaciones presentes y futuras? Nuevamente, observamos que se hablan adicionalmente a lo analizado ayer de consecuencias jurídicas y obligaciones de los estados, y también se abordan enfoques distintos como son los pueblos, las personas, generaciones presentes y futuras. En este sentido, y tomando en cuenta el enfoque más amplio que tiene esta opinión consultiva, el día de hoy tenemos a dos excelentes panelistas con nosotros. En primer lugar, tenemos a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, quien nos platicará las distintas formas en que el derecho internacional aborda la temática del cambio climático. La doctora Rosalía Ibarra Sarlat es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomada de estudios avanzados con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad de Alicante, España, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro de la Comisión Mundial del Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el periodo cuatrienal 2021-2025, asesora legal e interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Bonn, Alemania, investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM para los niveles de licenciatura y posgrado, coordinadora del Diplomado de Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona en la Universidad Rovira i Virgili, España, de septiembre del 2022 a marzo de 2023. Sus líneas de investigación abarcan el régimen jurídico internacional y nacional para la protección de la atmósfera y áreas transversales, desplazados climáticos, comercio de emisiones, litigio climático, seguridad y cambio climático, economía ambiental, derechos humanos, energías renovables, política ambiental, conflictos socioambientales, empresa y ambiente. Es miembro de la línea de investigación de la Universidad de Zaragoza, España, en el tema agua, derecho y medio ambiente. Bienvenida, doctora. Y posteriormente tendremos también la presencia de la doctora Itzel Nieto Ruiz, quien nos compartirá este enfoque técnico sobre los efectos que tienen los gases antropogénicos en el medio ambiente, particularmente en el medio marino. La doctora Nieto Ruiz es ingeniera química y maestra en ingeniería ambiental por la UNAM, especialista en sistemas integrados de gestión ambiental por la Universidad de Cottbus y la Universidad de Wismar en Alemania, y doctora en economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable. Actualmente es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es experta en el análisis de estrategias de desarrollo bajo en carbono, enfocada a las rutas tecnológicas de mitigación de gases y compuestos de efectos invernadero de los diferentes sectores económicos en México, para dar cumplimiento al compromiso nacionalmente determinado en el marco del Acuerdo de París. Ha participado como parte del equipo técnico del Gobierno de México ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Coalición de Ministros por el Clima, Pacto de Glasgow y Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y es experta revisora de informes bienales de actualización en materia de mitigación gases de efecto invernadero a nivel internacional.
Cuenta con más de 20 años de 20 años de experiencia de trabajar en el sector público y privado en temas de mitigación del cambio climático, sustentabilidad y política ambiental. Bienvenida, doctora Nieto. Dicho lo anterior, pasaremos a nuestra primera ponencia con la doctora Ibarra Sarlat. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente por la consultoría jurídica, al consultor Alejandro Celorio Alcántara. Bueno, pues vamos a tratar varias cuestiones en razón de esta opinión consultiva que se solicita a la Corte Internacional de Justicia sobre emergencia climática y derechos humanos. Bueno, esta opinión consultiva habría que comentar diversos aspectos. Yo voy a aterrizar algunos específicos. Cómo se vincula con algunas áreas del derecho. Obviamente todo esto es sumamente amplio, pero lo voy a aterrizar en materia de derechos humanos, en temas migratorios, en temas de financiamiento y pues un poco cómo está estructurado incluso jurídicamente el marco legal de cambio climático para entender cuáles podrían ser las posibles consecuencias que podría tener un Estado en atención a las responsabilidades que pueda tener en materia de cambio climático. En principio, para entender todas estas cuestiones, es importante aterrizar, pues, cuál es el origen de esta opinión consultiva que se pidió a la Corte Internacional de Justicia, justo para poder entender qué es lo que se espera de esta opinión. En este contexto, hay que tener en cuenta que esto deviene por un estudiante de Derecho de las Islas del Pacífico. Ellos comienzan a hacer una campaña en materia de afectación por los derechos humanos a razón de los impactos del cambio climático, y pues justamente Vanuatu es quien lidera esta iniciativa, junto con países del Pacífico, África y el Caribe. En la COP25, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y el Acuerdo de París, estos estudiantes del derecho del Pacífico empiezan a hacer un vínculo con activistas climáticos tanto de Europa como África. Estos estudiantes de derecho al final arman una red global para conseguir apoyo necesario para solicitar esta opinión consultiva, ya que estas no operan como las que se presentan ante la Corte Interamericana, no las puede presentar nada más un Estado, sino que se requiere de un quórum necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacen esta campaña justo para tener más apoyo de más estados. Y es así como se presenta este apoyo de 132 países, porque como les digo, no lo puede promover solamente un estado como sucede en el sistema interamericano. Y es así como el 29 de marzo de 2023 se adopta por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas esta resolución, la 77/276. Y bueno, justamente a razón de esta resolución, en las preguntas que se planteaba, esta resolución que obviamente la pueden ustedes descargar directamente porque es pública, pueden ver que tiene diversos fundamentos, se fundamenta justamente esta resolución en diversos instrumentos, tanto vinculantes como no vinculantes, y es ahí la cuestión que vamos a analizar, especialmente con los vinculantes, o sea, justamente para saber qué se espera de esta respuesta que nos pueda dar la Corte. Y este contexto es interesante señalarlo. ¿Por qué Vanuatu y por qué estos pequeños estados insulares? Esto no es nuevo, digamos que ha sido como una batalla grande que han tenido estos países, incluso desde antes de que se adoptara la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático. Estos pequeños estados insulares tienen una problemática específica. Son países altamente vulnerables a los impactos del cambio climático y especialmente a razón de la elevación del nivel del mar. Y estos países, justamente antes de que se adoptara esta convención, ellos ya empezaban a tener una organización conocida como AOSIS, que tiene que ver con esta organización que es la Alianza de los Pequeños Estados Insulares. Y justo ellos, desde 1991, insisto, antes de que se adoptara la Convención Marco, que es del 92, ellos ya planteaban que en el articulado justamente de esta convención, que es vinculante, ya se planteara justamente un esquema de pérdidas y daños, pero mediante el establecimiento de responsabilidades. Desde luego, pues estos países no lo logran que esto se aterrice en la Convención Marco de Naciones Unidas y Cambio Climático. Ellos lo que pretendían
el de que se estableciera un esquema indemnizatorio mediante el cual se presentaran reclamaciones fundadas, obviamente, de los impactos que pudiera provocar el cambio climático, y entonces, a razón de ello, se exigiera a los países desarrollados, quienes han contribuido de manera histórica justamente a la problemática que nos enfrentamos en con la crisis global en materia de cambio climático, que ellos especialmente dieran pagos obligatorios y compensaciones justamente a estos países que son fuertemente vulnerables, que reciben los mayores impactos del cambio climático y que sobre todo además no han contribuido con un alto porcentaje global en materia de emisiones a la generación de este problema. Entonces, ellos son los principales responsables. Se pedía justamente que en la Convención Marco quedara establecido este pago obligatorio mediante compensaciones una vez que se presentaran reclamaciones fundamentadas donde se probara justamente el daño específico y los gastos que pudiera tener un país en vías de desarrollo y especialmente los pequeños estados insulares, y que también se les pagara justamente ese gasto que ellos tienen que hacer en materia de adaptación. Y se fundamentan en el famoso principio 21, que si recordarán, quienes son internacionalistas, recordarán que esto deviene del asunto Trail Smelter, cuando esta fundidora se presenta reclamaciones al gobierno de Canadá por parte de Estados Unidos, y justo deviene este principio que aterriza en la Declaración de Estocolmo, y que tiene que ver con la responsabilidad estatal por daños transfronterizos. O sea, teníamos un fundamento en un principio básico, fundamental en derecho internacional. Y a raíz de eso se planteaba un Fondo Internacional de Seguros, establecer responsabilidades concretas para las partes en este sentido. Esto no prosperó. Desde luego, pues hay que ser también realistas, sabemos cómo funcionan aquí las conferencias de las partes y al final del día, pues los países desarrollados son los que pues deciden y cabildean el contenido de estos instrumentos. Esto al final no prosperó, entonces por eso, o sea, esto que presenta Vanuatu y demás países deviene de esa lucha que han tenido antes de que se adoptara la Convención Marco. Y por eso, digamos, ahorita tienen muchas esperanzas en esta resolución, con el sentido de que pueda incluso enmendarse estos instrumentos internacionales, porque vamos a ver, a raíz de la Convención Marco no hay un esquema de responsabilidades, pero vamos a ver también qué pasa en el Acuerdo de París, que tampoco tenemos un esquema punitivo ni sancionatorio. Entonces, esa es la cuestión que pelean los pequeños estados insulares a raíz justamente de toda la vulnerabilidad que tienen estos países y que nadie es responsable de ello. Simplemente se queda en el terreno interno de cada país al momento que se plantea que tienen que establecer medidas de adaptación y hacer frente a este problema a través de sus medios. Y vamos a ver también qué pasa con el tema del financiamiento, que el financiamiento es una medida donde también los estados desarrollados pues contribuyen justamente a la mitigación y adaptación de los más vulnerables, pero también, como lo vamos a ver, pues también tenemos ahí unas cuestiones que no resultan 100% obligatorias, un tanto voluntarias, etcétera. Entonces, pues bueno, esto tiene que ver entonces con un tema de justicia climática que han venido solicitando desde hace tiempo pequeños estados insulares, países africanos, porque son regiones que ya decíamos son fuertemente vulnerables. Sabemos que también en África tienen problemas del aumento del nivel del mar, tienen problemas en materia de desertificación. Y pues bueno, prácticamente en África las tierras áridas ya abarcan un 60% de la superficie, ¿no? Y ellos están expuestos incluso también a cuestiones de riesgo en materia de seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, bueno, además de estos pequeños estados insulares, los países africanos también en las últimas conferencias de las partes, pues han levantado la voz justamente para que sean escuchados y se establezca, insisto, este esquema de responsabilidades. Sin embargo, pues bueno, las grandes potencias, tales como Estados Unidos, China, la Unión Europea, pues no han tomado realmente en las conferencias de las partes medidas efectivas para el establecimiento de mecanismos de compensación y ayudas suficientes para hacer frente a los problemas y a los impactos del cambio climático en los países más vulnerables que, como decimos, no han contribuido a esta cuestión. Y esto, pues, también aterriza a un punto realmente preocupante.
Y otra vez decimos, ¿y por qué esta resolución es relevante? Porque a raíz de todos estos impactos que se han venido dando en materia de cambio climático, tenemos una consecuencia realmente grave, que es el tema de los desplazados climáticos. Es la mayor consecuencia social que tiene el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas y vulnerabilidades, y justamente lo que está haciendo es que está empeorando la situación de estos países que yo ya les comento, de por sí ya son vulnerables por múltiples cuestiones económicas, geográficas, sociales, institucionales. Y si le agregamos esta variable de cambio climático, pues esto aumenta justamente la vulnerabilidad y nos lleva a una consecuencia que es lo que hoy conocemos o llamamos como desplazados climáticos. Y justamente el foco de atención pues están los pequeños estados insulares, que son los que ahorita se encuentran en mayor riesgo, que por eso les pongo ese mapita, que son los que ahorita se encuentran fuertemente amenazados. Y entonces aquí podemos empezar a entender que el cambio climático es un asunto de supervivencia de personas y también naciones. Y esto también nos lleva a empezar ya para ir relacionando que justamente todas estas cuestiones, esta vulnerabilidad y a lo que se enfrentan estas personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro y que no están reconocidos jurídicamente, que aquí empezaríamos a hacer el vínculo justamente con materia migratoria, que ahí tendríamos que empezar también a analizar y se está haciendo justamente en foros internacionales que hemos estado participando también en el análisis de este tema, porque a razón de la Convención de los Refugiados, pues ellos no están reconocidos jurídicamente. Entonces, pues bueno, aquí lo que se plantea es obviamente su protección jurídica vía derechos humanos, porque estas personas obviamente ven también transgredidos y vulnerados todos y cada uno de sus derechos humanos al momento que tienen que desplazarse debido a que obviamente los medios de subsistencia ya no los encuentran en su zona de origen o zona de residencia. ¿A raíz de qué? Pues de los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver justamente estos vínculos, tanto con materia migratoria como en materia de derechos humanos. Y los desplazados climáticos son una realidad. O sea, yo solamente aquí planteo, voy a plantear solo unas cuestiones. Sé que mañana me parece van a tener una mesa en este tema, pero solamente plantear porque justamente o sea, de todo esto deviene esta petición que hacen los pequeños estados insulares porque no tienen resuelto este problema. Nadie responde jurídicamente. Obviamente los países en desarrollo no están estableciendo ni siquiera un plan estratégico para ver qué va a pasar con todos estos desplazados el día de mañana. Ahorita hoy en día tenemos un mayor número en desplazados internos, es decir, las personas se están moviendo dentro del mismo país, pero desde luego en un futuro tenemos el riesgo de los desplazados transfronterizos. Y es ahí donde la comunidad internacional no ha dado una respuesta concreta, no ha establecido exactamente qué es lo que va a suceder en este contexto. Desde luego, desde la academia, trabajando con otros colegas, lo que se ha propuesto, y obviamente pues esto es un tanto complicado, ya, insisto, los que son internacionalistas lo comprenderán, pues lo que se plantea es una convención internacional ad hoc. Claro, esto va a ser muy complejo que los países lo quieran adoptar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ya se lleva ya varios años con esta propuesta, ¿no? Porque alguien también responda qué es lo que va a pasar si se da el desplazamiento transfronterizo. ¿Quién va a responder? El país de origen, el de acogida, qué estatus jurídico van a tener estas personas, eso todavía no lo tenemos resuelto. Y eso es lo que se viene también discutiendo en las conferencias de las partes, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver el vínculo justamente en materia migratoria. Aquí les pongo estos datos de este observatorio, es el informe mundial del Centro de Monitoreo sobre Desplazados Internos, lo viene presentando cada año y cada año va aumentando esta cifra, ¿no? De cuántos desplazamientos se dan a raíz de los, bueno, mal llamados desastres, en estos informes lo manejan así, pero bueno, son los fenómenos meteorológicos extremos que tienen que ver con cambio climático y cada año a raíz de estos eventos que tienen que ver con cambio climático la gente se tiene que mover, ven afectados sus derechos humanos. Y obviamente es un área donde se tiene que trabajar mucho. Solo señalar que a raíz de la convención, del Acuerdo de París, el resolver estos problemas queda en el terreno de la adaptación y la adaptación es in situ y esto se queda entonces a nivel nacional. Y los países mediante una cooperación internacional, mediante el financiamiento, la solidaridad,
pero al final queda en el terreno nacional, o sea, hazte tu cargo del problema. O sea, no sé si me estoy explicando cómo está funcionando esto. Entonces, pues bueno, ahí están las regiones donde se está presentando esta problemática. Y aquí, bueno, mencionarles, y aquí vamos también vinculando en materia de derechos humanos, que bueno, hace tiempo justamente también un ciudadano de estas islas, de Kiribati, Ioanete y Tiota, no sé si lo habrán escuchado, fue un caso sumamente emblemático, porque fue quien él pidió ser reconocido como el primer refugiado climático ante la Corte de Nueva Zelanda. Esto no prosperó, volvemos a comentar, porque no hay base legal, no había una fundamentación jurídica que sustentara su petición. Él obviamente argumentaba que, bueno, si lo deportaban a Kiribati, pues estaba expuesto justamente sus derechos humanos, porque, bueno, en la zona, en este pequeño estado insular, pues los medios de sustento ya están cada vez más degradados por la elevación del nivel del mar, por la intrusión salina, pues el derecho humano al agua, a la alimentación, al trabajo, etcétera. Pero no prosperó este caso porque, insisto, no hay un fundamento legal justamente para que esta persona se le diera el estatus. Sin embargo, esta persona, la verdad, como todo un guerrero, insistió y pidió ante la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues que se manifestara, ¿no?, al respecto de esta situación. Y aquí esta decisión, que no es vinculante, como incluso esta resolución y lo que resuelva la Corte Interamericana tampoco es vinculante, sin embargo va marcando directrices y líneas que deben de tomar en cuenta para, obviamente, en un futuro y aterrizarlos en instrumentos vinculantes. ¿Qué estableció esta decisión? Pues bueno, primero reconoció el vínculo que hay entre el cambio climático y los derechos humanos, y esa parte es muy interesante, porque justamente ahí es donde vamos a empezar a establecer, digamos, estas bases legales para la exigencia de responsabilidades para los estados. Y a raíz de esta decisión, pues señala que sí, claro, la degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo sostenible son algunas de las amenazas más graves para disfrutar el derecho primordial humano, que es el derecho humano a la vida. Y considera un punto relevante que las personas que huyen de los efectos adversos del cambio climático no deben ser devueltas a su país de origen si sus derechos humanos están en riesgo, particularmente a razón del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que activaría la obligación de non-refoulement, de no devolución. Entonces aquí vean cómo se empieza a vincular justamente estas cuestiones que tendría que analizar y fundamentar la Corte Internacional de Justicia, este tipo de decisiones, y además, obviamente, vincularlo con el marco jurídico en materia de migraciones. Revisar también la Convención de Ginebra en materia de refugiados, analizar todas estas cuestiones en materia de derechos humanos, ¿no? Y esta parte es muy interesante porque se plantea entonces que podría establecerse la obligación de no extraditar, deportar o transferir de conformidad con este artículo 6, y entonces, porque este puede ser más amplio su alcance de acuerdo con el régimen jurídico internacional de los refugiados. Es decir, podría tener una interpretación muchísimo más amplia y que, por tanto, justamente estas personas podrían requerir que se les otorgara el estatus de refugiado. El comité, por tanto, observa que deben considerarse las violaciones de derechos humanos causadas por la crisis climática en el país de origen del migrante al examinar casos de deportación. Esto es muy, muy importante, insisto, no es vinculante, pero sí tomen en cuenta que esto tendría que analizar e interpretar la Corte Internacional de Justicia al momento que emita su opinión consultiva. Digo, vamos a ver qué dice al respecto, tanto en materia migratoria como en materia de derechos humanos. Y esto pues me lleva justo a estas dos preguntas, ¿no? Las dos preguntas concretas que se señalaban. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los estados en virtud del derecho internacional? Esto nos lleva a la respuesta inmediata de que encontramos una relación directa con el vínculo inseparable que tenemos entre el cambio climático y la vulneración de derechos humanos. Es decir, se tiene que analizar justamente, hay una cantidad de estudios, informes, resúmenes que han sido emitidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se enfatiza justamente ese vínculo, y es ahí donde entonces se espera. De hecho, es lo que más se espera, que la Corte Internacional de Justicia
establezca una respuesta en vínculo con los derechos humanos. Y esto pues también nos da un fundamento que digo, aun cuando es el preámbulo que se establece en el Acuerdo de París, que bueno, el preámbulo no es vinculante, pero el preámbulo del Acuerdo de París sí lo establece también. Establece que el cambio climático es un problema común de la humanidad y por lo tanto las partes tienen que adoptar medidas para hacer frente al cambio climático y deberían, por tanto, respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, pues obviamente tenemos todo un marco jurídico vinculante donde las partes pues justamente tienen que pues atender justamente, proteger los derechos humanos que están en su jurisdicción y obviamente vamos a ver también un fundamento que hay en cuanto a cooperación internacional también en materia de derechos humanos. Entonces, pues bueno, hay muchas resoluciones, hay muchísimas de verdad, se han emitido demasiadas sobre derechos humanos y cambio climático. La última ha sido aprobada el 16 de julio de 2020, que tiene, donde se señala las obligaciones que también tienen que asumir los estados, pero también otros sujetos, como pueden ser justamente las empresas. Que estas resoluciones han reiterado los principios, obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos que tienen que asumir tanto, insisto, estados como otros sujetos en vínculo con los impactos adversos del cambio climático. Y esto es importante, justamente todo esto que deviene también del Acuerdo de París, de esta resolución, de estos estudios y todo este vínculo que se ha venido planteando de cómo el cambio climático, su impacto vulnera todos y cada uno de nuestros derechos, porque justamente esta relación ha llevado a que se promuevan en diversas partes del mundo litigios climáticos. Litigios climáticos donde se exige que los estados cumplan justamente con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es importante aquí también señalar que los litigios climáticos en esta exigencia en materia de derechos humanos, como lo señalo ahí, se han llevado a nivel nacional. ¿Y esto por qué? Pues porque justamente la exigencia que se podría establecer del cumplimiento del Acuerdo de París y especialmente de su aspecto medular, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Conforme está establecido el Acuerdo de París, este no tiene efectos coercitivos y por tanto las partes difícilmente acuden a tribunales internacionales para exigir la obligatoriedad del mismo. Entonces es por ello que justamente se acude al ámbito nacional, a las cortes internas, para exigir a los gobiernos tanto que cumplan el Acuerdo de París, que cumplan las contribuciones nacionalmente determinadas y que cumplan con todo ese marco jurídico en materia de derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque cuando los estados parte, ustedes ya lo saben, son internacionalistas, adoptan un convenio, un tratado, un acuerdo internacional, no nada más es que lo firmen y lo ratifiquen, obviamente lo tienen que aterrizar a su ámbito nacional, ¿a través de qué? Pues políticas públicas, leyes, etcétera. Entonces es ahí donde en el ámbito nacional ya se vuelve vinculante, ya es obligatorio, entonces ya lo podemos exigir. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? Justamente el Acuerdo de París, Convención Marco y en su momento Protocolo de Kioto, donde aterrizó en la Ley General de Cambio Climático. Tenemos además también instrumentos de planeación, de política pública. Y es ahí donde entonces obviamente viene la exigencia en tribunales nacionales, porque además sabemos que la Ley General de Cambio Climático es reglamentaria del artículo 4 constitucional que tiene que ver con el derecho humano al medio ambiente sano. Entonces vean cómo vamos relacionando todo. Entonces por eso es que en el ámbito nacional sí se puede dar la exigencia de que se cumplan estos instrumentos internacionales y a lo que se obligan las partes, pero es un ámbito nacional. Como ven, no hay un ámbito internacional, o sea, que un Estado pueda reclamarle al otro de que no ha cumplido con su NDC, que no ha cumplido con el Acuerdo de París. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque, insisto, porque el Acuerdo de París no tiene un esquema punitivo ni sancionatorio. Y esto obviamente hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta a razón de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, que también debería la Corte Internacional de Justicia tomar en cuenta el artículo 1, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la cooperación internacional, donde se establece que este es un pilar fundamental. ¿En qué? En la solución justamente de problemas de carácter global, económico, social, cultural y humanitario, y en el estímulo del respeto de derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, pues bueno, se esperaría
ya decimos, todo queda como en un terreno nacional, pero se esperaría que también se cumpliera con esta cuestión en materia de cooperación y que entonces, con base a los principios, también en esta resolución se establece que se analizarán principios, pues bueno, con base al principio de solidaridad, equidad, justicia y respeto de derechos humanos, pues la comunidad internacional también tendría que cooperar y coadyuvar para el cumplimiento de derechos humanos. Y por eso vuelvo y repito ahí la importancia de esta decisión que se dio a raíz de el caso de Yoaine Teitiota contra Nueva Zelanda, porque la cooperación internacional en materia de derechos humanos tendría que venir, ya les digo, con el tema de los desplazados climáticos, sobre todo cuando se genere esta migración transfronteriza. Me voy con la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que les comentaba de cómo está estructurado justamente jurídicamente el Acuerdo de París, porque hay que entenderlo para saber qué nos esperamos en atención a esta respuesta. Se plantea, ¿no?, que cuáles son las consecuencias jurídicas que sean derivadas de las obligaciones de los estados en virtud del derecho internacional. Pues bueno, aquí hay que desmembrar varias cosas. ¿Cómo está redactado el Acuerdo de París? Primero hay que señalar y hay que tener muy claro que el Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante. La verdad es que luego escucho mucho por varios lados, yo quiero entender que no son abogados. Dicen que no es vinculante. No, claro que es vinculante. Es un tratado vinculante. Está sujeto al derecho de los tratados, pasa por todo este proceso en materia internacional, por firma, ratificación. Hay que ver cómo está, cuál es el proceso que adoptan estos instrumentos, y es vinculante. Lo que pasa en derecho internacional, que no todos los tratados tienen un esquema sancionatorio. En materia internacional, los tratados pueden tener tanto un esquema sancionatorio o bien un esquema de facilitación y cooperación. Son medios de cumplimiento y eso las partes lo acuerdan y lo adoptan. Y eso es válido. O sea, no precisamente todo tratado internacional tiene que tener un mecanismo sancionatorio, establecer multas, sanciones. No. En materia internacional, de derecho internacional público, también existe el mecanismo de facilitación y cooperación para el cumplimiento de estos tratados. Y las partes lo acuerdan. Eso es lo que pasa con el Acuerdo de París y con la mayoría de nuestros tratados en materia ambiental. La mayoría son vinculantes, insisto, pero tienen un sistema, un mecanismo de cumplimiento que se va por la facilitación y la cooperación. Es decir, no plantean sanciones para los países que incumplan con estos compromisos, no se establece un mecanismo punitivo. Es decir, se van por vamos a cooperar, en qué estás fallando, vamos a ver qué medios establecemos el tema del financiamiento, la cooperación a través, no sé, de transferencia de tecnología, etcétera. Pero no hay un mecanismo sancionador. Y esto es así en materia internacional, e insisto, especialmente con los tratados internacionales. Y en materia de cambio climático, obviamente, a raíz de su objeto, sabemos que atender el tema de cambio climático es un tema económico y energético. Entonces, obviamente, por eso las partes tienen mucho cuidado cuando negocian estos instrumentos. Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque dice, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas? Bueno, primero, obviamente, pues hay que entender cómo está este instrumento. ¿Qué esperaríamos de la Corte? Pues a lo mejor que propusiera que enmendara el Acuerdo de París para establecer sanciones coercitivas, multas. Yo dudo mucho que pase eso. Seguramente la Corte Internacional de Justicia pues nos dirá, bueno, hay que ver cómo está estructurada el Acuerdo de París, ¿no? Consecuencias jurídicas, bueno, hay que ver cómo está estructurada. No hay un mecanismo sancionatorio, ¿no? Y el artículo, lean de verdad, lean el artículo 15, párrafo 2, ahí lo señala claramente. Aplica el mecanismo de facilitación y cumplimiento sobre la base de un comité de expertos que funcionará, abogados lo entienden, de manera no coercitiva, no punitiva. Artículo 15, párrafo 2 del Acuerdo de París. Es muy claro y creo que los abogados entendemos qué significa eso. Bueno, la parte medular del Acuerdo de París son las contribuciones nacionalmente determinadas. Digamos que, bueno, lo importante de cómo se estructura en el Acuerdo de París es que estas tienen que ser revisadas cada 5 años y que tienen que ser progresivas. Esta ambición tiene que ser progresiva a la anterior, ¿no?
ya vengo comentando que el Acuerdo de París es vinculante. ¿Y dónde viene la obligatoriedad? Pues bueno, pues que las partes sí están obligadas a preparar, presentar y comunicar sus contribuciones nacionalmente determinadas para todos. Esto sí es vinculante, o sea, las partes tienen que entregar esas contribuciones, tienen que presentar sus comunicaciones, etcétera. Pero aquí viene la pregunta, ¿hay obligatoriedad legal a nivel internacional para lograr los objetivos? ¿Podemos obligar a un Estado? O sea, ¿México puede obligar a Alemania a que cumpla con sus contribuciones nacionalmente determinadas? No. ¿Bajo el esquema del Acuerdo de París? No. ¿Cuál es la condicionante de esta efectividad? Pues sí queda la voluntad de las partes. Efectivamente es así. Es un sistema con margen de maniobra para los Estados, porque tenés así, que justamente los Estados son los que cada uno establece esta contribución nacionalmente determinada en materia de mitigación y adaptación, ¿según qué? Según sus capacidades institucionales, financieras, etcétera. Entonces, cada país establece justamente sus cuotas de contribución. Esa es la obligatoriedad, tienen que presentarlo, pero ¿podemos obligarlos bajo el esquema del Acuerdo de París? No, queda la voluntad de las partes. ¿Tenemos un mecanismo de facilitación y cooperación? Sí, podemos ayudarnos entre las partes, pero esto queda nada más en ese terreno. Entonces, cada estado, pues sabemos que determina libremente a nivel nacional su ambición en este esfuerzo de mitigación y adaptación, y así lo dice el Acuerdo de París, que supondrá el mayor esfuerzo posible. O sea, todo es muy laxo, muy condicional. Y bueno, el último informe de síntesis de las contribuciones nacionalmente determinadas presentadas en octubre de 2022 por la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas, pues vuelve a decir que vamos mal. O sea, efectivamente, estas contribuciones que volvieron a presentar las partes, pues no son suficientes. Nos va a llevar a 2.5 grados. Entonces, el nivel de ambición no está encaminado a cumplir con los objetivos del acuerdo. Y pues bueno, eso se espera, ¿no? Que la Corte Internacional de Justicia, digo, ¿qué nos va a decir en este sentido? Pues a ver si se propone una enmienda al Acuerdo de París, porque no hay obligatoriedad. Por eso justamente estamos aterrizados en este bajo nivel de ambición. Y esto me lleva justamente también a otro terreno, o sea, porque de verdad tenemos que ver cómo está el lenguaje del Acuerdo de París. En materia de pérdidas y daños, pues también, ojo, el artículo 8 que dice que las partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos del cambio climático. Y viene, se propone actuar de manera cooperativa y facilitación a través del Mecanismo Internacional de Varsovia. Comentábamos, ¿no? ¿De dónde viene en 1991? Las partes dicen esquema de responsabilidades, pagos, compensaciones. Pérdidas y daños se regulan en el artículo 8 y queda señalado cooperación y facilitación. Y luego todavía la decisión 1 de la COP21 para entender qué señala este artículo, dice, conviene que el artículo 8, y abogados también aquí lo van a comprender, no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización. O sea, aquí nadie puede pedir indemnizaciones, un pequeño estado insular, un país africano, una indemnización a un país desarrollado, no. Está clarísimo lo que dice la interpretación del artículo 8 y también cómo está señalado el artículo 8 en el Acuerdo de París. Entonces, la respuesta que va a dar la Corte Internacional de Justicia, ¿qué consecuencias? Pues va a decir, bueno, es que con base al Acuerdo de París, pues las partes están actuando conforme a este régimen jurídico, ¿no? Nadie está violando el Acuerdo de París. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué respuesta nos da la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasa en materia de financiamiento? Porque, bueno, cooperación y facilitación, entonces me lleva a la obligación en materia de financiamiento. Pues bueno, también señala el artículo 9. Las partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en mitigación como adaptación y seguir que ellos sigan cumpliendo sus obligaciones en virtud de la convención. O sea, yo te presto asistencia, te doy dinero y pues bueno, ahí esa es la cooperación que damos entre las partes, ¿no? Pero bueno, además señala este artículo 9 que se alienta a otras partes a que presten o sigan prestando ese apoyo, y así lo dice el artículo 9, de manera voluntaria. Pues tampoco encontramos obligatoriedad, ¿no? Para el Fondo Monetario Internacional, para otros que den financiamiento, o sea, también, bueno, colabora, pero voluntariamente. Esta movilidad, y vean cómo está redactado, por eso lo menciono en rojo, o sea, es condicionante, pues bueno, deberían prestar una progresión en materia de financiación,
las partes deberían seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a la movilización financiera. O sea, deberían, bueno, ahí les encargo, ¿no? Casi. Y justo es lo que está pasando. No sé si recuerdan lo que pasó en la COP, que fue 2009, en el acuerdo de Copenhague, ¿no? Que se habían comprometido las partes a movilizar eran $100,000, ¿no? 100,000 millones de dólares. Esa obligación no se ha cumplido. Porque no hay obligatoriedad. Eso no se ha cumplido. Y justamente el tema del financiamiento viene en cada conferencia de las partes, se exigen más fondos, en la COP26 pasó, en la COP27, no olvidemos lo que pasó en la COP26, que en vez de comprometer a las partes a que dieran más financiamiento, se les dejó también ahí como una cuestión de que, bueno, se les insta, ¿no? Se les insta, ¿no? Que den financiamiento a las partes, a ver si podemos colaborar, etcétera. Entonces, se hizo énfasis en que se cumpliera esa obligatoriedad del acuerdo de Copenhague. Y es interesante este financiamiento porque en la resolución, que lo que tiene que resolver la Corte Internacional de Justicia, sí se señala aquí que no hubo cumplimiento o no hay cumplimiento todavía con esa movilización financiera. Lo señala la resolución. Entonces, yo espero que también dé una respuesta en materia de financiamiento. Después viene lo que se conoce la Red de Santiago. Esto no sé si lo habrán escuchado. Se adoptan en la COP27 con el objetivo justamente de mover este financiamiento, establecer enlaces entre justamente aquellos que puedan dar financiamiento internacional. Pero aquí encontramos una problemática, y eso sí lo quiero dejar bien claro con materia de financiamiento, que bueno, esta Red de Santiago, se percibe como un mecanismo de colaboración y solidaridad. Otra vez, no es un mecanismo de responsabilidades. Hay una base de datos donde las partes tienen que presentar, pues bueno, cuáles son sus planes, programas, y a raíz de eso, pues ver si, las necesidades que tengan en financiamiento. En esta página se establecen las organizaciones, hay un listado de las instituciones financieras privadas, multilaterales, intergubernamentales, regionales, etcétera, que puedan prestar este financiamiento. Pero ojo, y ahí va la cuestión otra vez de injusticia climática. No se habla de donaciones o subvenciones, no es a fondo perdido. La mayoría del financiamiento climático es vía préstamo y genera deuda externa. O sea, pues imagínense, para los países vulnerables, o sea, yo tengo el problema, me das financiamiento, pero además me endeudo. O sea, injusticia climática en ese sentido. Entonces, esto genera tensión entre el norte y el sur global. Yo soy más vulnerable, tengo entonces más riesgos, necesito dinero, pero entonces esto me lleva a mayor endeudamiento. O sea, vean la cadenita de cuestiones, ¿no? Entonces, es por eso que justo estos países africanos y los pequeños estados insulares exigen que esto no esté sucediendo y por eso pide una respuesta en materia de consecuencias y también en financiamiento, porque no es a fondo perdido. O sea, hay informes en ese sentido. Ahorita les voy a dejar ahí el dato, vean. Y yo ya con esto ya voy terminando. Datos de la OCDE sobre financiación climática, 70% son préstamos y no subvenciones. Todo es vía préstamo. Esa es la financiación climática. Entonces, pues bueno, lo que se pide es que se pretende justamente que a raíz de esto de la Red de Santiago, en la COP28, se arranque un nuevo fondo en materia de pérdidas y daños, pero aquí lo que hay que pedir, pues que no genere deuda, ¿no? Y que además la financiación llegue efectivamente a las comunidades afectadas. Y pues bueno, eso es lo último que se acordó en la COP27, la creación de este fondo para ayudar a los países en vías de desarrollo. Pero ya les digo, se espera que no genere financiamiento, pero tomen en cuenta el esquema del Acuerdo de París. Aquí no hay, solamente está bajo la directriz de colaboración, facilitación, no hay esquemas punitivos. Y entonces, pues bueno, hay que ver qué es lo que pasa en la COP28, que sirva de paso decir que se va a llevar a cabo en Emiratos Árabes Unidos, o sea, país petrolero. Entonces, sí, ¿no? O sea, tomen en cuenta también lo que va a pasar ahí. Y finalmente, señalar, pues que la opinión consultiva que nos dé la Corte Internacional de Justicia no es vinculante. Hay que tomar en cuenta que eso no es vinculante. No va a imponer obligaciones a los estados, tampoco lo va a hacer. Solamente va a coadyuvar a la comprensión
o interpretación de las obligaciones globales que tengan los estados, ¿a razón de qué? De la Convención Marco, del Acuerdo de París, de diversos instrumentos en materia de derechos humanos. Tendrá que analizar también la Convención en materia de biodiversidad, de certificación, vínculo con otras áreas, le decíamos, materia migratoria, etcétera. Hará la interpretación. Se espera una respuesta en ese sentido. Que toque de manera central el tema de derechos humanos, sí, también eso se espera, que coadyuve en eso, que coadyuve la respuesta que dé la Corte Internacional de Justicia a que se aumente la ambición de los estados parte, y pues bueno, obviamente lo que más esperaríamos, pues a ver si tiene efecto en que se enmiende el Acuerdo de París, pero yo la verdad dudo mucho que eso suceda. Se espera que también se pronuncie en materia de financiamiento, y en materia de litigio climático, aun cuando la respuesta que dé la Corte Internacional de Justicia, insisto, no es vinculante, pero sí puede ser una herramienta importante en materia de argumentación jurídica ante los litigios que se sigan presentando ante las Cortes nacionales, y bueno, veremos si prospera alguno contundente ante las Cortes internacionales, ¿no? Entonces, bueno, se espera que sea una guía de acción para las Cortes, para materia de argumentación. Y pues bueno, que sea un pronunciamiento marco que sea aplicable a diversos estados, pero como les digo, pues también tenemos la posibilidad de que se emita una respuesta que se limite justamente a reiterar lo que les digo, el contenido pues del Acuerdo de París y la Convención Marco, ¿no? Como ya les dije cómo está estructurado. También podemos esperarnos esa respuesta, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pronuncie sobre todo en materia de derechos humanos y que ayude a esta interpretación y sobre todo para que venga una mayor exigencia para los estados, que insisto, creo que en principio va a seguir dándose a nivel nacional. Y pues muchas gracias, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a la doctora Ibarra Sarlat. Muy interesante este análisis de la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, toda la materia que abordará. Interesante el origen en la sociedad civil, particularmente la sociedad académica de esta opinión consultiva, el impacto que podría tener en pequeños estados insulares, los retos que implica en temas de desplazados climáticos, soberanía estatal, pérdidas y daños, las ramas de derecho internacional que se involucrarían, como sería temas migratorios, derechos humanos y responsabilidad estatal, también la importancia que tiene el acuerdo de París. Y finalmente, los retos que se enfrentan actualmente o las dificultades actuales en cuanto a temas de financiamiento. Muchísimas gracias, doctora Ibarra Sarlat. Y ahora pasaremos a la cuestión más técnico-jurídica y técnico especializada, científica también, en cuanto a comprender cuáles son las consecuencias que tienen los gases de efecto invernadero en el medio ambiente y de dónde derivaría esta posible responsabilidad estatal, que es lo que estamos analizando. Entonces, le daré la palabra a la doctora Nieto Ruiz. Adelante, doctora. Gracias, buenos días para todos. Primero quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta oportunidad para poder compartir con ustedes el día de hoy, orgullosamente egresada de la UNAM, brevemente sobre la simbiosis entre las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, por qué esto está vinculado con la actividad económica, con la especie humana, ¿no? Y cómo esto está asociado pues a los cambios, a los impactos que se están viendo en el sistema climático y en otros medios, otros elementos del medio ambiente, particularmente en el medio marino, que es donde me voy a centrar en un momento. Entonces, parto de aquí, porque el cambio climático es fundamental, no importante, fundamental. Y esto tiene que ver con los impactos que estamos observando ya desde varias décadas a la fecha. Cada vez estos impactos son más evidentes, los fenómenos meteorológicos vinculados al cambio climático son más intensos, pero además más frecuentes. De tal manera que esto tiene una implicación clara, que cada vez es más evidente, de los impactos que estamos teniendo no solamente en el presente, sino para las generaciones futuras. Y eso es de lo que vamos a platicar. Cada vez es más común en los medios de comunicación encontrar noticias como estas en relación a lo que está pasando en diferentes partes del planeta respecto al cambio climático, sequías, huracanes cada vez más intensos, lluvias, inundaciones, es decir, diferentes aspectos vinculados al cambio climático, pero que además, y es un elemento central a considerar, ya lo comentó mi colega Ibarra,
tiene que ver con el que los efectos son diferenciados, es decir, no es lo mismo en algunos países que por su condición geográfica y por su capacidad de adaptación al cambio climático, sus características económicas, el tipo de acciones que pueden tomar, digamos, para reducir los impactos comparado contra los países que están en vías de desarrollo, los países que tienen menos posibilidades de adaptarse al cambio climático, pero también que son particularmente vulnerables. Y aquí me voy a centrar el caso de México, que por encontrarnos geográficamente entre dos mares, pero además el norte de nuestro país es básicamente semiárido, mientras el sureste del país es la zona del país donde más llueve, tenemos inundaciones frecuentes, con más de 50 millones de personas por abajo del nivel de pobreza, resulta claro por qué tendríamos que hacer algo contra el cambio climático y por qué tomar un liderazgo en términos de la acción a nivel internacional. Solamente para dar algunos ejemplos que vienen un poquito más adelante, bueno, es situarnos en los cambios que ha habido solamente a nivel regional. Hemos empezado a ver de manera más frecuente inundaciones, tornados en el norte del país, que son fenómenos que nunca se habían visto. Si ustedes recordarán, huracanes como Ingrid y Manuel, que fue la primera vez en la historia de nuestro país que tuvimos huracán al mismo tiempo por los dos flancos de mar, eso nunca se había visto. El huracán Stan, por dar algunos ejemplos, que en su momento se catalogó como el huracán más intenso jamás visto en la historia de nuestro país. Afortunadamente, este huracán, desde que se vio a nivel satelital desde Estados Unidos y que dieron la alarma para México, el huracán de último momento se desvió, se esperaba que impactara en tierra, más o menos a la altura entre Michoacán y Manzanillo, se desvió de último momento, pero hubiera sido catastrófico el que este huracán hubiera impactado en tierra, ¿no? Nada más para dar algunos ejemplos. Entonces, como punto de partida, yo sé que a lo largo del seminario y todavía en las sesiones que faltan van a hablar de lo que es cambio climático. Voy a dar algunos elementos solamente para dar contexto al resto de la presentación. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, pues es un cambio en el clima, pero que está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Es decir, sí se identifica a la actividad antropogénica que tiene un impacto en términos del cambio de la composición de los gases de la atmósfera, gases de efecto invernadero, que alteran la composición natural de esta atmósfera y que es adicional a la variabilidad climática natural. ¿Qué significa esto? Que la Tierra de manera natural tiene cambios, tiene ciclos en términos de su clima, pero sí está muy identificado, lo vamos a ver más adelante, el cómo esta variabilidad inducida por el hombre a partir de un momento en la humanidad que ustedes van a reconocer muy bien, que es la revolución industrial, se intensifica el uso de combustibles fósiles que cambia, conforme va avanzando el tiempo, va cambiando la composición natural de la atmósfera y esto significa que al final de la radiación que normalmente estamos recibiendo del sol, cada vez una mayor cantidad de energía se queda almacenada en la atmósfera. De manera natural, parte de esa energía debería de remitirse al espacio. Lo que pasa con estos gases de efecto invernadero es que una mayor cantidad de energía se queda en la atmósfera y aumenta la temperatura global del planeta. Es importante recalcar temperatura global, porque quiere decir que en algunas zonas del planeta la temperatura puede estar aumentando más allá de 1, 1.5, 2 grados, en fin, mientras en otras regiones esta temperatura puede ser menor. Estamos hablando de temperatura global, así como los impactos. Entonces, aquí están las evidencias globales de que efectivamente el cambio climático está sucediendo. En la parte de arriba, en la gráfica de arriba, se puede observar, es una gráfica que nos muestra cómo está cambiando la temperatura global del planeta. Aquí resulta evidente que la temperatura cada vez ha ido aumentando, ¿no? Del orden de 1.5 grados más o menos hasta la fecha, que es donde nos estamos acercando peligrosamente a ese límite. Pareciera que 1.5 grados no es mucho en términos del planeta, en términos de ecosistemas, en términos de la supervivencia de las especies y de la vida como la conocemos actualmente, es muchísimo. Estamos sobrepasando un límite en términos planetarios. En la parte de abajo de la gráfica pueden ustedes observar
cómo han ido aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero. Eso también es muy claro. Y resulta evidente que este aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero se empieza a dar de manera clara y contundente a partir de la revolución industrial vinculado al uso de combustibles fósiles. Entonces, no es casual que estemos observando incrementos en la temperatura con el mismo ritmo que estamos teniendo incrementos en los gases de efecto invernadero en la concentración de la atmósfera. Solamente como elemento para comentar cómo se hacen estas determinaciones, normalmente en los polos, que es donde tenemos, zonas de hielos perpetuos, se hacen perforaciones para poder extraer columnas de hielo que nos permiten identificar geológicamente cuál era la composición de gases de la atmósfera en cada etapa geológica. De esa manera se puede saber cómo ha ido cambiando desde el inicio del planeta y después en términos de la existencia de la humanidad, cómo ha ido cambiando la composición de la atmósfera. Y ya en la tercera gráfica, pues resulta claro que cómo este incremento de la temperatura se ha dado de manera diferenciada en diferentes partes del planeta, ¿no? En las zonas que se ven más coloreadas, que se más tendiendo al rojo o al naranja, es donde resulta claro, ¿no? Ahí vemos algunas zonas, por ejemplo, el norte de África, algunas zonas de Europa, en el norte, Canadá, por ejemplo, ¿no? En algunas zonas también, de Asia, se empieza a identificar donde hay mayores incrementos de temperatura en el planeta. Y pues resulta, aquí quise incluir algunos datos del NOAA, que es un centro de investigación en términos de composición atmosférica en Estados Unidos. Este es el dato al 17 de septiembre de este año, hace un par de semanas, donde se registraron ya concentraciones promedio de 418 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero si tomamos en cuenta que desde el inicio de la revolución industrial teníamos 278 partes por millón, pues resulta claro pues que ha pasado de 278 a 418 partes por millón. Entonces, de manera definitiva está aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en el planeta. Bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene? Vamos a ver. Resulta que hay límites que se conocen como límites planetarios. Este es un análisis en donde, pues evidentemente hay factores que están incidiendo en estos límites planetarios, tienen que ver, por supuesto, con la población mundial. Actualmente estamos en el orden de 7.500 millones de personas en el mundo, vamos a seguir creciendo, hacia más o menos se piensa, los modelos indican que vamos a llegar a cerca de 9.000 millones de personas en el mundo, por ahí del 2040, donde la tercera parte de la población mundial es de origen asiático, entre China y la India, van a cubrir en términos de tamaño de población esa tercera parte de la población mundial, y que además está vinculado este cambio climático, ya dije, incremento de la población mundial, industrialización, por supuesto, contaminación, producción de alimentos. No es casual que empecemos a ver, digamos, cómo se empiezan a sumar algunos elementos climáticos entre sí y se hace cada vez, se incrementa el nivel de vulnerabilidad, porque la producción de alimentos para sostener el nivel de población que tenemos actualmente se ve, agravada por situaciones de sequía intensa en algunas zonas del planeta, vinculado a estos migración que ya se empieza a notar en algunas regiones, pero también con zonas de inundación. Entonces, se empiezan a sumar algunos elementos entre sí que están vinculados a estos límites planetarios. Y que además pues va vinculado a explotación de los recursos naturales, sobre todo áreas naturales verdes, vegetales, que se van perdiendo con el paso del tiempo y que de alguna manera terminan, o la función ecosistémica de estas zonas es absorber parte de estos gases de efecto invernadero que se producen de manera natural, pero que aunado a la actividad antropogénica cada vez tenemos mayores concentraciones, como lo acabamos de comentar. Entonces, hay un concepto que se llama límites planetarios, en donde se examinan un total de 9 parámetros que tienen que ver con el momento en que la humanidad puede tener limitaciones, puede tener problemas ya graves en términos de desarrollo,
y de mantener las condiciones que se requieren para las próximas generaciones, la base de la sustentabilidad. En la actualidad, ahí en la pantalla se puede ver cuáles son estos límites planetarios que se han identificado. Hablamos de cambio climático, hablamos de cambios en la integralidad de la biosfera, también cambios en el sistema de tierras, cómo está conformado la zona de vegetación, uso de agua, ciclos biogeoquímicos, acidificación de los océanos, en eso nos vamos a centrar un poquito más adelante, carga de aerosoles, otras formas de agotamiento de la capa de ozono, en fin. Y aquellos que se encuentran ya en color rojo, amarillo, es donde se identifica de los límites planetarios que estamos llegando a un punto de no retorno. Es decir, que las condiciones que conocemos actualmente en el planeta podrían cambiar y ya no regresar a su estado original. Bueno, en la actualidad se establece que hemos rebasado el espacio seguro para 5 límites de los 9. Estamos hablando específicamente de flujos biogeoquímicos, de nitrógeno y de fósforo, que están directamente relacionados con la producción de alimentos, cambios en el uso de suelo, integridad de la biosfera, estamos hablando de tasas de extinción elevadas, tanto especies vegetales y animales, y por supuesto cambio climático. Se identifica a través de diferentes modelos climáticos que el punto de no retorno específicamente para cambio climático está del orden de 450 partes por millón de dióxido de carbono. Entonces, en la actualidad dijimos que estábamos cerca de 418, ya no estamos tan lejos, ¿no? Y eso preocupa en términos de los impactos de los elementos que se empiezan a sumar entre sí y que los modelos todavía digamos, falta el entendimiento de cómo estos elementos pudieran sumarse entre sí y tener un impacto mayor al que se está previendo de manera normal. Entonces, estos 450 partes por millón representan el punto de no inflexión o de no retorno. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático? Ya para irnos centrando específicamente a nivel terrestre. Bueno, se identifican básicamente en 2 grupos. Los que son eventos de comienzo lento, es decir, en términos de temporalidad, van avanzando poco a poco, y los eventos que son extremos, que son intensos, ¿no? Que vemos de manera más relevante en alguna a nivel regional, y que pueden ser muy intensos, cortos en duración, pero muy intensos en relación a los daños. ¿Cuáles son los que identificamos de eventos de comienzo lento? Estamos hablando de desertificación, ¿no? Que ya se está notando en algunas zonas del planeta, degradación de tierras y bosques, salinización, ¿no? Por digamos, incremento del nivel del mar, pero también por esta posibilidad de cuando la extracción de agua para poder mantener la producción de alimentos es intensiva, favorece que por cambios de presión el agua del mar se absorba a nivel terrestre y pueda contaminar los depósitos de agua dulce. Eso ya se está viendo. Solamente como detalle, ¿no? Para centrarnos en nuestro país, esto es lo que está pasando en Baja California Norte, en donde las zonas de producción vitivinícola ya empieza a identificar en sus productos un mayor incremento de salinidad, precisamente vinculado a esta salinización de la zona que se está dando en el norte del país. Otros elementos de comienzo lento tiene que ver con pérdidas de biodiversidad, deshielo de los glaciares que está vinculado al incremento del nivel del mar, acidificación del océano, ¿no? Eso es claro, cada vez tenemos una mayor acidez en el océano vinculado a la presencia de estos gases de efecto invernadero que se mezclan con la humedad del ambiente y se decantan sobre el mar. Aumento del nivel del mar. Estos serían los de comienzo lento, esos los estamos viendo ya. Los eventos extremos van más vinculados a ciclones tropicales cada vez más intensos y frecuentes, marea de tormentas, inundaciones, olas de calor, ¿no? Todo esto también se está viendo en diferentes partes del planeta. Entonces, ¿cuáles son las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero? Para irnos centrando de cuáles de las actividades económicas tienen un mayor impacto, porque esto es central en términos de cómo nos podemos aproximar a una solución, cómo empezar a ver soluciones. Bueno, pues tenemos la industria, por supuesto, agricultura, ganadería y forestal, todas las actividades agrícolas, cambios de uso de suelo, aguas residuales,
tanto por residuos como residuos sólidos urbanos y agua, generación de energía de energía en general, transporte y toda la zona residencial o todas las actividades residenciales. De estas en general, las que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, básicamente en todos los países del planeta, tienen que ver con energía, tienen que ver con transporte y tienen que ver con actividad ganadera. De tal manera que resulta claro cuáles son los sectores a los que habría que enfocar alternativas, buscar alternativas tecnológicas, alternativas en términos de cómo nos estamos desarrollando para buscar opciones que generen menos gases de efecto invernadero, que sean menos intensivas en la generación de emisiones y que de base pues tienen un uso, sobre todo la generación de energía y el transporte, el uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué nos dice el panel intergubernamental de cambio climático respecto a cuáles pudieran ser los impactos del calentamiento global conforme nos vamos acercando al 1.5 de incremento de temperatura global del planeta? Este es el panel intergubernamental de cambio climático, es un grupo de expertos y científicos en todo el mundo que periódicamente van reportando cuál es el resultado de sus investigaciones en materia de cambio climático en diferentes temáticas. Y se reúnen anualmente para compartir sus hallazgos y hacer un reporte técnico que es la señal al mundo, ¿no?, de lo que está pasando, de lo que están, los resultados que están arrojando las investigaciones en materia de cambio climático. Bueno, pues nos dice primero que se estima que las actividades humanas ya han causado en la actualidad un calentamiento global de aproximadamente 1 grado, entonces estamos a medio grado de este 1,5 grados que nos hemos planteado como parte del esfuerzo internacional para limitar el cambio climático con respecto a los niveles preindustriales. Se habla de un rango probable, esto puede variar entre 0.8 y 0.2, pero se estima que es probable que el calentamiento global va a llegar a 1.5 entre el 2030 y el 2052. O sea, ya no estamos tan lejos, estamos en 2023, estamos a 7 años de empezar a ver esos incrementos de temperatura ya alrededor de 1.5. Esto vinculado a que continúe aumentando el ritmo actual que tenemos de generación de gases de efecto invernadero y de forma de desarrollo económico. También se habla que el calentamiento global está aumentando con un ritmo de 0.2 de grado centígrado por decenio. Cada 10 años estamos aumentando 0.2, entonces esto puede variar, pero que es consecuencia de estas emisiones antropogénicas y que son las actuales, es decir, que apenas estamos empezando a ver el resultado en términos de impactos de las emisiones que hemos tenido como especie humana a partir de la revolución industrial. Todavía falta, ¿no? Los impactos pueden ser mayores. Ya para centrarnos en la simbiosis antropogénica de los gases de efecto invernadero y el sistema climático. Bueno, pues de entrada, las actividades humanas, sobre todo las que tienen que ver con cambios en la cobertura del suelo, en cómo está constituida las zonas de vegetación del planeta, pues tienen un impacto directo primero en la generación de gases de efecto invernadero, y esto pues de manera directa cambia, continúa o contribuye a seguir cambiando la composición de los gases en la atmósfera, pero también tiene cambios en cómo están funcionando los ecosistemas, en términos de funcionamiento, en términos de estructura, ya llevándolo de manera más puntual en términos de cómo se está dando la fotosíntesis a nivel del planeta. Bueno, pues tiene relación directa con estos cambios en la composición atmosférica. Todos los procesos de desertificación, distribución de los ecosistemas naturales y de las especies en cuanto a su composición, también está cambiando con respecto a este impacto de las emisiones antropogénicas en el planeta. Esto pues va vinculado de manera directa a cambios globales en diferentes variables ambientales que tienen que ver con temperaturas, tiene que ver con precipitación, cuánto está lloviendo y en qué zonas del planeta, también con la circulación atmosférica y cómo están cambiando las corrientes de aire. A ese nivel se está viendo ya el impacto de las emisiones antropogénicas. Y esto, pues, tiene impactos, como podemos imaginar,
no solamente como planeta, sino también a nivel local, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con esta mayor cantidad de lluvias en ciertas zonas, desertificación en otras, ciclones cada vez más intensos, huracanes, en fin, los impactos están siendo a nivel local. Y esto es en buena medida el por qué esta dificultad para ponernos de acuerdo con el resto de los países, porque no todos los impactos son iguales para todos. Va a depender de a qué país les impacta más, sobre todo los países que están, digamos, con condiciones de manera natural, que se encuentran en las zonas más frías del planeta, pues mientras la temperatura sigue aumentando, les favorece en términos de sus actividades agrícolas por un tiempo. Y después todo puede cambiar, ¿no? Cambios claves en los componentes del océano y la criosfera del planeta. Esto es un informe que publicó específicamente el Panel Intergubernamental de Cambio Climático para ayudarnos a entender qué estaba pasando a nivel de océanos, ¿no? Bueno, pues de entrada, en los océanos tenemos cambios en la temperatura, así como se ve a nivel terrestre, también a nivel marítimo, a nivel marino, se ven cambios en la temperatura global, en la temperatura del océano, también hay cambios en el pH y en el nivel de oxigenación del océano. ¿Esto qué implica? Pues que hay especies, sobre todo las que se dan al nivel superficial del mar, que están recibiendo estos impactos en términos de acidificación, oxigenación o cambio en la oxigenación y mayor temperatura que pone en riesgo la forma de vida, la supervivencia de estas especies. Algunas de origen comercial o de tipo comercial, que son las que nosotros aprovecharíamos como especie, otras, aun cuando no tienen un valor comercial, tienen un valor en términos del ecosistema y cómo se están interrelacionadas entre sí. Esta es parte de la problemática. Otras cambios se están viendo, y estos ya se están notando también en la actualidad, tiene que ver con cambios en la cobertura de nieve en las zonas altas del planeta, con cambios en los glaciares que están vinculados al derretimiento de estos glaciares y el incremento del nivel del mar. Otras más tienen que ver ya con la cobertura de hielos perpetuos en Groenlandia y en la Antártica, ¿no? Y que todos estos en conjunto pues están sobre todo teniendo implicaciones en términos del nivel del mar y en términos de las especies que se pueden desarrollar en el medio marino. Entonces, particularmente en la criosfera, que es la zona del planeta en donde tenemos el agua congelada que está a bajas temperaturas, incluye nieve, hielo marino, hielo de agua dulce, suelo congelado, en fin, es donde se está notando pues de manera más clara estos cambios y estos impactos del cambio climático. ¿Cómo es la simbiosis de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y el océano? Pues ahí resulta muy claro, ¿no? Tenemos agentes antropogénicos directamente relacionados con estos impactos a nivel marino, tienen que ver con el incremento en la población actual, tiene que ver con patrones de consumo, tiene que ver también con inequidades socioeconómicas y el cómo esto está vinculado al uso de los recursos y al requerimiento de los recursos para poder sobrevivir, recursos naturales. También tiene que ver con, digamos, con el conocimiento que se tiene a nivel local y cómo esto, el aprovechamiento de los recursos puede tener un impacto. Al final, los impactos a nivel marino se pueden simplificar en términos de acidificación del océano, calentamiento del océano, cambios en el nivel del mar, cambios en la criosfera, que ya los comentamos, y eventos extremos. Y estos se pueden interrelacionar entre sí. Sobre todo tienen impactos ya vinculados a nivel antropogénico con todas las ciudades costeras, ¿no? Todas las megaciudades que se encuentran a la orilla del mar y que se han desarrollado económicamente por esa ubicación geográfica, tiene que ver con pequeñas islas que se ven amenazadas en sus actividades y en su supervivencia por el incremento del nivel del mar, que ya lo comentaron previamente, y también tiene que ver con las condiciones en las zonas árticas. Entonces, al final, esos puntitos que se ven ahí en la pantalla identifican, están enfocados a identificar las medidas de adaptación que necesitamos aplicar como especie humana para poder sobrevivir.
Entonces resulta muy claro que al final se traduce en un tema de infraestructura, en un tema de desarrollo y en un tema de que no todos los países nos vamos a poder proteger o adaptar igual al cambio climático vinculado a una forma de desarrollo socioeconómico. Y bueno, pues como conclusiones ya de mi presentación, resulta claro, son las evidencias de las emisiones de origen antropogénico vinculado a las actividades humanas son contundentes respecto a su impacto en el incremento de la temperatura global del planeta. Además que las emisiones siguen en aumento a partir de la revolución industrial y no han parado, la tendencia es que van a seguir aumentando y que estos impactos del cambio climático son evidentes en mayor o menor medida en todo el planeta, en todos los países se está viendo, pero diferenciadas a nivel regional y a nivel local. También que el medio marino tiene impactos climáticos que incluyen cambios en la temperatura del mar, pH, oxigenación y cambios en las corrientes marinas. Esto es fundamental para actividades comerciales, pero también para ciertas islas que las condiciones de temperatura y de ecosistemas de las islas están vinculadas a estas corrientes marinas. Caso emblemático, Inglaterra, por ejemplo, que es una gran isla, sí se identifica y los modelos indican que cambios en las corrientes que circulan alrededor de la isla podrían representar en que en poco tiempo pudiera quedar cubierta completamente de hielo. A ese nivel de impacto estamos hablando. Y aumento en el nivel del mar, así como decremento de la criosfera. Son algunos de los otros impactos que ya se están identificando. Aspectos antropogénicos que son claves en términos de este sistema climático, pues hablamos de crecimiento poblacional, ya los comentamos, patrones de consumo, sobre todo las que tienen que ver con uso de energía, transporte, combustibles fósiles, son las más importantes, pero hay más, inequidades socioeconómicas y uso de los recursos, y bueno, pues resulta claro, ya para cerrar, que en el transcurso del siglo XXI se espera que se experimenten riesgos crecientes en los ámbitos, sobre todo ecológicos y sociales, que pueden aumentar significativamente el nivel de las pérdidas y daños, hablamos de infraestructura, de costos, de daños, digamos, en todos los sistemas, pero particularmente en los medios de vida locales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pesca, con logística y con turismo. Eso es todo y bueno, pues muchas gracias. Atenta a sus preguntas. Nieto Ruiz, por esta importantísima presentación con evidencia científica sobre las implicaciones del cambio climático, las consecuencias ambientales que se enfrentarán conforme a los límites planetarios y las afectaciones al funcionamiento de los ecosistemas y también la importancia que tiene para nuestro país este tema por su situación geográfica y algunos ejemplos que nos daba de las problemáticas que ya se enfrentan en México. Dicho lo anterior, tenemos un breve espacio para preguntas, entonces no sé si en el público hay alguna pregunta que deseen hacer o en línea hay alguna pregunta que ya tengamos. Adelante, Arturo. Hola, buenos días todas y todos. Allá me paré, me voy a quedar parado. Muchas gracias a las dos, magníficas ponencias, la verdad, muy interesante. Mi pregunta iría para la doctora Ibarra Salat. Cuando usted menciona el tema de movilidad humana, menciona que en tanto se vuelve un problema transfronterizo, la comunidad internacional parece tener al día de hoy un esbozo de una solución. Y desde la academia, la posible solución sería una convención ad hoc. Entendería como estilo de refugiados o de apatridia. Mi pregunta iría, en el escenario en el que estamos es cuando el Estado todavía existe, me imagino. Pero en el momento en que, yo imagino, sube el nivel del agua, desaparece la tierra, extinción estatal, ¿sería la herramienta adecuada tener una convención para desplazados climáticos en ese sentido o haría falta, en su opinión, alguna otra solución? Porque ya hablamos de una cuestión pues más complicada, creo yo, ¿no? El hecho de que desaparezca el Estado, desaparece la nacionalidad, la patria y una desprotección más fuerte. Entonces, sería en ese sentido. Mira, se plantean varias soluciones, ¿no? O sea, bueno, soluciones desde el ámbito jurídico. Se ha hablado de acuerdos bilaterales entre las partes. Por ejemplo, lo que está sucediendo con estos pequeños estados insulares, han estado estableciendo acuerdos
con Nueva Zelanda, con Australia, justamente para poder establecer como cuotas migratorias, por así decirlo. Sin embargo, fíjate que también de repente resultan un tanto desventajoso, porque tan solo con lo que está pasando con Kiribati, o sea, te voy comentando algunas de las cuestiones que se han ido planteando. De lo que pasó con Kiribati, establecieron un plan de reubicación con dignidad, justo a raíz de estos acuerdos que tiene con Nueva Zelanda. Pero ahorita Kiribati lo que está haciendo es como preparar a la población que podría acoger este país, porque no a todos. O sea, personas capacitadas, con estudios, jóvenes, entonces ahí empieza a ser un tanto discriminatorio, ¿sabes? Porque dice, bueno, las personas mayores o personas, vamos, que no les sea útil a Nueva Zelanda, no los va a recibir. Entonces, sí, en este plan con dignidad es lo que está haciendo, o sea, preparando a población que se pueda ir. Eso es un poco de lo que están planteando con acuerdos bilaterales, pero realmente sí suena un tanto discriminatorio y no toda la población, ¿no? Según acuerdos migratorios que se vayan dando. Otra cuestión que se ha planteado, esta sí fue un tanto irrisoria, ya hablábamos, ¿no? Del tema del financiamiento, vamos a ayudar a los países a adaptarse. Lo que planteaba la comunidad internacional, justo ya lo que bien comentaba Itchel, pues hay países que con la elevación del nivel del mar, lo que tú dices, van a desaparecer o hay que ver cómo ayudarlos. Esto fue un absurdo que se planteó en conferencia de las partes, a través de financiamiento, transferencia de tecnología, crear como un tipo de plataforma petrolera, o sea, para elevar las islas, lo cual es sumamente absurdo. Eso solamente sería así como pues un parche, ¿no? Dar una solución mientras, por vía, ¿no? Mientras se hunde por completo. Mediante financiamiento, porque ya decíamos, ¿no? Esa es la vía, dar lana, te ayudo a adaptarte o cómo les ayudamos, ¿no? Pero eso no soluciona el problema. Eso sí se planteó en alguna de las conferencias de las partes. Y tan es así que Tom, creo que se llamaba, el anterior presidente creo que fue de Vanuatu, de Kiribati, no recuerdo, por eso es que empezó a hacer una campaña a nivel internacional, dando a conocer la problemática de lo que estaba sucediendo y el tipo de absurdos de soluciones que estaban dando. Bueno, eso es una cuestión tecnológica. Otra que se plantea, como bien señalas, de esto lo damos más desde la academia, cuando estamos analizando, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque ahorita se está dando más el movimiento a nivel interno. Entonces, a nivel interno es donde también se plantea, bueno, cómo los países a nivel interno también van a solucionar esto. O sea, aquí lo hemos planteado también cuando hemos tenido eventos con la Secretaría de Gobernación, que hemos participado con ellos y también con personal del INEC, de Semarnat. Pues eso, a ver si ya se tiene un plan para desplazamiento interno. Bueno, no tenemos de hecho una ley, o sea, esto está todavía parada. Sabemos que también tenemos los problemas por inseguridad, que también ahí la gente se mueve por cuestiones de violencia, pero también tenemos ahorita también desplazados. De hecho, ya tenemos los primeros desplazados en la comunidad de Tabasco, de la de Tabasco. Entonces ahí pues, tampoco tenemos planes, ¿no? Planes para justamente esta movilidad y también se entonces espera que de manera interna también los países empiecen a trabajar sobre ello y donde hacemos el enfoque es protección de derechos humanos. O sea, tu Estado tienes que proteger dentro de tu jurisdicción a todos los que estén dentro de tu jurisdicción los derechos humanos de estas personas, ¿no? Pero bueno, igual no hay un reconocimiento, no queda claro cómo se va a dar trato, qué plan, si tenemos un plan estratégico, justamente cómo vamos a movilizar a toda esta gente. De hecho, lo que pasa ahorita en Tabasco, pues ya están refugiados estas personas. De hecho, tuvimos un evento donde hubo testimonios y las personas nos decían que estaban refugiadas de maneras deplorables, ¿no? No tenían todos los medios suficientes. Y pues bueno, que hay un terreno federal, que es ahí donde los piensan reubicar, pero a la gente les queda muy lejos de la zona donde ellos se hacen de sus recursos para sobrevivir, porque es zona pesquera, pero van a quedar muy lejos, ¿no? Entonces son muchas cosas que no se están tomando en cuenta, no se están aterrizando, pero bueno, todo esto se empieza a trabajar desde un ámbito interno, porque la movilización se está dando interna. En el ámbito internacional, la verdad es que en la conferencia de las partes, los estados poco han tratado esta problemática. En el Acuerdo de París solamente igual lo encuentras en el preámbulo, se señala que entre grupos vulnerables se plantean a los migrantes, pero nada más. Y les digo, esto se va al terreno de pérdidas y daños en el Mecanismo Internacional de Varsovia y queda establecido como una pérdida no económica, así está categorizada.
Y en esta vía viene otra vez el tema de la facilitación y cooperación. En las conferencias de las partes no está el tema en la agenda. Realmente no lo han abordado con la seriedad que merece lo que tú bien dices. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando se dé esta movilidad transfronteriza y sobre todo si es que ya está en riesgo con todo este escenario que nos planteaba la doctora Nieto, de que vamos, esto, de hecho hasta lo dijo Guterres, ¿no? Ya estamos en la era de la ebullición y todos estos impactos van a ser irreversibles y va a pasar con la elevación del nivel del mar, o sea, sí se prevé que estas islas desaparezcan, por eso es la urgencia de pedir esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia para exigir responsabilidades y que no nos den estas respuestas absurdas la comunidad internacional. Pero no han dado una respuesta concreta, porque justamente estamos en el terreno de obligaciones, responsabilidades, y el tema migratorio es sumamente álgido. Si por razones fuera de ambientales, las económicas, la verdad, el tema migratorio es muy complicado. O sea, ya sabemos todo el contexto, ¿no? Sobre todo nosotros que además somos país de tránsito, ¿no? Entonces son cosas muy complejas, pero una respuesta internacional desde la comunidad no se ha dado. Desde la academia, la Universidad de Limoges, el doctor Michel Priu, que es de los principales que ha encabezado el que se adopte una convención ad hoc, ya llevan muchos años ellos con esto, muchos años, y a razón justamente de estos pronunciamientos que devienen, pues espera que a lo mejor se empiece a atender esta propuesta que viene desde la academia. Que se establezca una convención internacional ad hoc, donde quede primero, bueno, él lo plantea desde el ámbito amplio, el desplazado ambiental, porque el desplazado climático es una subcategoría del desplazado ambiental. Pero bueno, el desplazado ambiental, y donde entre también el desplazado climático, donde se le reconozca un estatus jurídico, queden claro cuáles son sus derechos, no nada más en materia de derechos humanos. Se plantea, por ejemplo, el derecho a la no devolución, el derecho a migrar, etcétera. Como tú bien dices, el derecho a la nacionalidad. Todos esos derechos se pretenden. Hay un proyecto de convención, de hecho, donde queda establecido qué derechos tendrían que ser y cuáles serían las obligaciones de las partes. Desde luego hay muchos, digo, ya lo dirán los internacionalistas, esto suena a utopía, porque pues claro, para que lo firmen y ratifiquen la mayoría de las partes va a estar complejo, porque son responsabilidades y obligaciones para las partes. Pero como siempre comentamos, pues bueno, igual en un pasado pues había muchos derechos que no estaban reconocidos, ¿no? Tanto de personas de color, mujeres incluso, ¿no? No teníamos varios derechos y pues bueno, son luchas constantes y con el paso del tiempo se van haciendo exigencias. Y por eso este pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia pues espera que coadyuve a empujar que se pueda adoptar un instrumento ad hoc. Seguramente si se adopta, si se logra en un futuro, pues a lo mejor será a nivel marco, que establezca obligaciones muy generales y se tendrá que ir perfeccionando, como pasó con la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Que vino el Protocolo de Kioto y luego el Acuerdo de París, pero sería un primer avance. El tema de la apátrida es complejo, también hay régimen jurídico en ese sentido, y eso, pues bueno, lo vienen analizando también expertos, sobre todo los que están en materia migratoria. También tienes normativa internacional en ese contexto y pues bueno, las personas tienen derecho a la nacionalidad. Entonces son muchas cosas que se están analizando, se están discutiendo, pero desde el ámbito internacional, la verdad es que todavía no hay una solución concreta. Pero bueno, desde la academia es una primer propuesta y que sí estamos trabajando, colaborando, empujando esto. Y ya les digo, sobre todo con el proyecto, hay varios proyectos, pero el que ha tenido más empuje y el más conocido es el de la Universidad de Limoges. Es todo un proyecto, o sea, te invito a que lo revises porque ahí vienen mucho de estas cuestiones, digo, para un inicio, ¿no? En un marco jurídico internacional. Muchas gracias, doctora Ibarra. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Nieto? Adelante, doctor Becerra. Bueno, buenos días. Usted mencionaba los factores que están llevando a estas distorsiones climáticas. Hablaba usted de la revolución. ¿Qué tal con la revolución tecnológica, la computación y todo eso? También son factores importantes, porque parece que le están dando mucha importancia a toda la cuestión digital como un elemento de no contaminación. ¿Por ahí vamos o no? Ay, qué pregunta tan interesante, gracias.
Bueno, sí, evidentemente todo lo que tiene que ver con desarrollo industrial tiene una implicación. Aquí el tema es cómo estamos obteniendo la energía. Desafortunadamente en la actualidad, el desarrollo económico de cualquier país sigue vinculado a la generación de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. Hay una transición, por supuesto, algunos países están avanzando más rápido que otros en términos de empezar a buscar otras alternativas de energía, las renovables, las que son neutras en emisiones, en fin, pero todavía todos los países siguen utilizando combustibles fósiles. ¿Cuál es el papel que está teniendo la cuestión tecnológica? Por supuesto, todo lo que nos reduzca en términos de transporte, que dije, después de la energía, la segunda en importancia es el transporte, la tercera es la agricultura, todo lo que nos permita reducir viajes, tiene un impacto positivo en términos de cambio climático. Esto fue evidente hace poco tiempo en términos de la pandemia, cuando la gente dejó de salir. Sí, todos tuvimos que mantenernos comunicados y seguir trabajando a través de un equipo de cómputo, o seguirnos trabajando de alguna manera, de manera remota, pero dejamos de movernos y se empezó a notar, y eso es muy claro en los inventarios de gases de efecto invernadero de todos los países del mundo, cómo se redujo la cantidad, el requerimiento de combustibles fósiles para el transporte. Entonces, definitivamente hay algunos sectores que se ven favorecidos, digamos, en términos, se vieron favorecidos en términos de un mayor aislamiento como el que representó la pandemia, y hay sectores que van a apoyar en función o asociados a hacer un mejor uso de los recursos, a movernos menos. En el caso específico de México, por la condición geográfica que tenemos y las formas de transporte, de transportar mercancías, de transportar personas, evidentemente es un tema central. Y si se identifica que habrá algunos sectores que van a favorecer, van a actuar en favor del combate al cambio climático, algunos que no, ¿no? Todos los que tienen que ver con el uso de combustibles fósiles definitivamente pues son, digamos, parte de la problemática, y bien lo comentó la doctora Ibarra, ahora en la COP28, donde parte de la discusión entre los países ha sido el que no todos contribuyen igual y no todos se sienten en la obligación de tener que hacerse responsables de sus emisiones, dado que esta COP se va a dar en el país petrolero más importante del mundo, que controla los precios internacionales del petróleo. Se va a poner interesante, ¿no? Vamos a ver ahí qué pasa. Evidentemente no tiene un país como Arabia Saudita un incentivo a luchar por el cambio climático con respecto a la reducción del uso de combustibles fósiles. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta presencial o en línea? Sí, en línea tenemos una pregunta, doctora. Es de Laura Patricia Salazar González, quien dice, aparte del desplazamiento, ¿se tiene previsto algún otro proyecto a nivel doméstico para contribuir con la disminución de contaminantes? En el caso de México, sí, hay algo, lo comentó mi colega Ibarra, hay algo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas. Todos los países que forman parte del Acuerdo de París están obligados a hacer una planeación en términos de cómo van a enfocarse a hacer cambios, van a transitar a formas de desarrollo bajo en carbono. Y esto se tiene en todos los sectores de la economía, en energía, en transporte, a nivel residencial, a nivel del uso de los residuos, en fin. Los que tienen que ver específicamente a nivel residencial, pues sobre todo tienen que ver con el cómo estamos usando la energía al interior de nuestras viviendas, por ejemplo, formas, tecnologías que son menos intensivas en el uso de la energía, es decir, luminarias eficientes, que eso de alguna forma ha ido avanzando, mucho por un beneficio económico y que además tiene beneficios ambientales. También tiene que ver con el cómo aprovechamos la luz solar, por ejemplo, a través de calentamiento solar, los calentadores solares, uso de paneles fotovoltaicos, que cada vez es más común, particularmente para un país como México,
que nos encontramos en la franja de mayor radiación del planeta, entonces pues siempre es interesante la oportunidad de poder aprovechar estas tecnologías, pero además es observado a nivel internacional, porque estamos en un lugar privilegiado en términos geográficos, pero también tenemos petróleo, ¿no? Entonces estamos todavía en esa transición de utilizamos nuestro petróleo o vamos enfocándonos qué tan rápido hacia el uso de otras tecnologías, que por cierto no se desarrollan en México. Paneles fotovoltaicos se ensamblan en México, los componentes vienen de Alemania y de China, y entonces eso pues limita en términos de la apropiación de la tecnología. También en términos a nivel residencial, pues tiene que ver mucho con el cómo gestionamos nuestros residuos, ¿no? Más enfocado a una reducción de residuos sólidos urbanos, también el aprovechamiento de nuestras aguas residuales, que bien gestionados pueden permitir a nivel como ciudad, estoy hablando de la escala de ciudad, pueden permitir la generación de metano, que es un producto de la descomposición de la materia orgánica que llevan estos residuos y que químicamente es igual al metano que tiene el gas natural, es decir, que puede ser utilizado como un energético y en algunos países ya se está haciendo. Muchas gracias, doctora. Con esto concluiríamos este primer panel del día. Agradecer la participación de la doctora Ibarra y de la doctora Nieto por compartir sus conocimientos y su experiencia. Tomaremos ahora un receso de 15 minutos para continuar con la segunda mesa del día de hoy. Muchas gracias.